¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Se viene la tormenta en un rato también, por supuesto, para mojar todo lo que es central, y hay alerta meteorológica en algunos puntos del país, por supuesto. 27 grados la temperatura actual, ¿sí? Falta poquito para la hora 19. Señor Pedro Ullari, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, así es. ¿Qué tal todo, Petra? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuándo usted va a vacaciones, Pedro? En enero. En enero. Sí. Ya la pulserita es solamente para entrar ya en el símbolo de la playa y estar... No, esto playa. se usa así como un adorno. ¿Sí? Así Claro. como dijo Sandra, ¿verdad? Es un touch. Esto se usa así como Te dijo contó Sandra. tu señora que se usa así. Pedro, No, porque Gracias, es asesora, compañera. Pedro, digo. nosotros, Sí. no, es que nosotros Sandra no es mi decimos porque asesora, eso nos Claro. antoja. Sandra es mi asesora de imagen. Sandra nos confirmó que Sí, esto que se ya usa, confirmó que claro. cada cosa que te pones bajo su orden. No dijo asesoramiento, dijo... Supervisión. Supervisión ahí, mira. Sí, yo si también parece digo bien. supervisión en casa. Si coincido, bueno, está bien. Si Ah, no, pues, sí, si no te gusta, vos usas lo que vos querés. Y si no coincido, Claro. igual, ¿verdad? ¿qué le vas? Mariana, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Toto? Bien, bien. Todo Un saludo a toda la audiencia. Todo tranquilo, ¿y vos? Bien, bien, súper bien. ¿Vos? Sí, bueno, bien también. Estoy muy interesada en la entrevista de hoy. ¿Sí? Sí, se habla mucho, quiero escuchar la voz de los protagonistas y me interesa mucho saber cómo enfrentamos el desafío que se viene. Bueno, está bien, me parece bien. Qué gusto que el programa sea interesante para vos también, no Sí. solamente para la gente que está al otro ¿Viste? lado. En ¿Cómo primera está? fila. ¿Cómo? En primera fila. Sí, en primera fila. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Toto, ¿cómo va? Bien, nomás, tranquilo. Feliz de la vida, ¿y vos? Te veo. Sí, estoy súper Te veo bien. algo tenso, ¿eh? ¿A mí? Eh, No, nada. estás medio cargadito, parece. Ahí cuestión no te puedo responder al aire, pero... No, por eso. O sea, que tu expresión dice mucho. ¿Sí? Sí. Pero es normal. Y hay que tener en cuenta, hay que tener un poco de piedad con el conductor. Venir, encontrarte a vos todos los días tan Sí. cerca. Sí, no, Tan sobre fácil todo. ver tu bañuelo y tan ¿No te gusta el pañuelo, Toto? chocante, ¿verdad? Lo que pasa es que tienes que ir con mi media, pues. Combina. Ah, o sea, es que hubiéramos comenzado por ahí. ¿verdad? Y pasa que opinas sin saber, pues. Claro, Ese es el no, problema de la mira, televisión paraguaya. sí. La gente opina, ¿no? La gente, claro, la gente tira como... Claro, tipo redes Twitter. sociales, tira así cosas sin saber. Claro, opina, postea en contra de Teletón. Pero, ¿No está? claro, Así. pero yo no sabía, Felipe, que después tenías el show infantil. ¿A dónde iba a ir? Lo que pasa es que No tu sab- gusto es demasiado conservador. Mira, De haberlo sabido, yo no Yo te no hubiera tengo la criticado. culpa. A ver, Ese es tu- ser clown ese es tu pañuelo toda una gris. institución, no es gris. negro Es con azul gris, aburrido, Es azul con gris. así sombrío. Un poco Sí. más de alegría, Toto. ¿Tiene que ver con algún vestido que tu señora usa esta noche? No. Como me Tranquilo. contaban por tu casa con una tendencia. a No, eso. tranquilo. Bueno, permiso. Está Gracias, todo papá. bien. Bueno, Gracias. vamos a hablar, por supuesto, de un tema que ha sido, sin duda, el tema de la semana. Y bajo algunos análisis, o va a ser el tema de la semana, al menos en discusión de la semana que terminó y que inicia ahora, bajo algunos análisis simples, hablando en grupo de personas y haciendo cálculos, uno decía, probablemente este año tiene más repercusión no haber llegado a una meta que se haya propuesto la Fundación Teletón que las 9 veces anteriores que sí lo pudo hacer. Es normal dentro de todo porque también el ambiente periodístico genera esas discusiones y se está generando una discusión más que un debate, porque el debate implica algo más de posturas y algo más de tranquilidad para hablarlo, sí una discusión acerca de qué Reflexión. ocurrió, de qué va a pasar, de por qué ocurrió y un montón de cosas así que lo queremos clarificar también un poco aquí en el programa. Está con nosotros Andrés Silva, director ejecutivo de la Fundación Teletón. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá, un gusto saludar a la audiencia y compartir este espacio con ustedes. Andrés, ya pasaron horas, ni siquiera muchos días, pero sí, Sí. horas, y como que va cambiando también la percepción acerca de lo que ocurrió este fin de semana y no haber llegado a la meta económica que se proponía la fundación. Imagino también que el sentimiento ha de ser de mayor tranquilidad y no ese sentimiento casi de derrota que parece que inundaba un poco a las personas que rodeaban el evento, ¿verdad? Sí, yo creo que nunca tuvimos un sentimiento de derrota. Lo primero que nosotros salimos a decir fue agradecer a la gente por el tremendo esfuerzo que se hizo, porque a nosotros ya antes, ¿verdad? Nos era claro que iba a ser una Teletón muy difícil por diversas situaciones que después podemos explicar, pero por otro lado porque durante las horas del evento nosotros éramos testigos de la frustración de mucha gente, de muchos de los voluntarios de Teletón, sobre todo en el interior del país, que en puntos claves no podían salir a recaudar fondos a las calles por la tormenta que hubo, que fue terrible. Muchas iniciativas del interior se activaron recién a las 3, 4 de la tarde y eso hizo que las alcancías estén menos horas circulando y ahí identificamos solamente en esa iniciativa
1.000 millones menos de guaraníes de ingreso, que es muy significativo, ¿verdad? Importante ya a esa altura Así es. con esa iniciativa y después seguro hay otros factores. Yo tipo por el una cierre- cuestión rara estoy hablando como en tercera persona con Cifa, que no estuve en el, no sé, ahora me di cuenta que hablé así como en tercera persona, como Eso es. estuve mirando desde casa y me di cuenta cuando yo 3 de estaba la ahí. tarde, de Me 1.000 fascina. millones menos, todo es casi como el día de las elecciones también. Ese corte Sí. que te dicen de boca, una a las 3 de la tarde no levantas nunca más. Sí, Así es, así es. Y yo creo que se comprobó lo que nosotros dijimos siempre, que el tema de la meta es un tema real, no un show, ¿verdad? Claro. Y esa curva que parece tan ilógica a veces, porque uno ve que de repente son, no sé, las 3, 4 de la tarde y uno tiene 3.000, 4.000 millones de guaraníes. O desde afuera parece como inexplicable. Parece inexplicable, ¿verdad? Es lo que ocurre, ¿verdad? Porque mucha gente empieza a movilizarse en las últimas horas, aparte de las alcancías que arrancan el día anterior y el sábado a la mañana van recolectando fondos, por esas alcancías se entregan recién a las 11 o 12 de la noche. Eso se tiene que contabilizar y lleva sus horas. Entonces es un tema complejo. Pero nosotros ya veníamos antes de la Teletón observando que iba a ser complicado y sobre todo después durante esas horas, yo creo que a eso de las 3 o 4 de la tarde ya nos parecía que iba a ser muy difícil ¿Cuáles de fueron los revertir. indicadores del antes, perdón Andrés? Porque mencionas insistentemente el antes. En primer digo. lugar, porque sabemos nosotros que en un año electoral es muy difícil hacer una Teletón. Hay países que Que no hacen no su hacen. Teletón, digamos, en años electorales. Nosotros no nos podemos darnos ese lujo porque si dejamos hacer la Claro. Teletón en un año morimos, ¿verdad? Desaparecemos, porque no nos dan los recursos. Y por otro lado, por el tema de la microeconomía, ¿verdad? Que es algo que ya nos venían advirtiendo, nosotros siempre hablamos con economistas, y lo que le llaman la falta de circulante, que es un tema que se percibe, ¿verdad? Mucha gente nos decía eso. Hicimos una encuesta previa, tipo intención de voto, como le dicen, y la mayoría de la gente decía que quería donar a Teletón, más del 86% de la gente, pero que el primer factor que dificultaba eso era la falta de disponibilidad de recursos. Sí. Pero- No, bueno, está bien. Arrancaron bien. ¿Cómo explicas esto? Que se arranca bien incluso. Después hablando con Lo que Chiche, pasa decía, que- se arrancó claro. bien y de repente, ¡pa! ¿Qué pasó ahí? Nosotros primero arrancamos con ganas de celebrar Sí. los 10 años, ¿verdad? O sea, más allá de la meta y todo, son 10 años de trabajo, ¿verdad? Uno no puede ver nomás esta Teletón como un punto aislado, sino que es parte de todo un proceso. Y por otro lado, es muy difícil establecer tendencias en las primeras horas, ¿verdad? Realmente recién hacia el final de la mañana del sábado uno puede empezar más o menos a proyectar, porque en todos los años el comportamiento va variando, sobre todo en esa primera etapa, ¿verdad? Pero uno tiene que vivir todas esas primeras horas y toda la madrugada, etcétera, aunque no ingrese tanto dinero, para ir generando ese efecto posterior, digamos, que la gente salga decidida a donar. Y bueno, para nosotros Teletón es una fiesta de unidad, vivimos un ambiente de mucha polarización, eso lo dijimos acá en esta mesa. El ambiente de polarización. Hay un ambiente Previo ya, difícil, ¿verdad? no en el Se día. ve eso. Incluso fue para nosotros lamentable, ¿verdad? Vemos como de repente hay sectores que quieren llevar agua a su molino con este tema de Teletón, y bueno, es parte de la realidad y hay que aprender a administrar eso. Pero sí se ve que la gente está enfrentada, se ve que hay mucha agresividad, poca racionalidad, poca capacidad de escucharse a veces en las redes, y eso preocupa, ¿verdad? Preocupa. Andrés, ¿qué le cambiarías al modelo, a la plataforma, lo que sea? ¿Hay algo a ajustar, algo que mejorar? Decir, no, acá me parece que podemos ajustar para el año que viene. Mira, no me insistan mucho porque a mí me encanta cambiar las cosas. Por y no eso, sabes es que cómo yo me sé que vos sos trancan. bueno en eso, o sea, en Vos evaluaciones. sabés que nosotros en la fundación tenemos una actitud de mucha apertura hacia el cambio, y por eso hicimos lo que hicimos, por eso rompimos muchos paradigmas en el modelo de rehabilitación, y hoy se reconoce desde fuera del país, ¿verdad?, lo que logramos hacer como modelo de rehabilitación. Y yo creo que hay que pensar con mucha prudencia todos los cambios, ¿verdad? Porque no porque una vez hayamos fallado significa que todo está mal, ¿verdad? No porque, o sea, y aparte en un año tan difícil recaudamos casi 14.000 millones de guaraníes. Sí. Casi 14.000 con la tormenta que tuvimos, porque realmente en Asunción todavía no se sintió tanto, pero en el interior del país Sí, fue sí. terrible lo que pasó. Fue una tormenta muy dura, con mucha gente. Entonces, no sé, yo, o sea, como siempre tengo muchas ganas de revisar muchas cosas. Creo que hay que repensar muchas cosas del modelo. Venimos ya haciendo cambios significativos en la Ajustes, comunicación en ¿no? redes sociales, etcétera. Pero yo una de las cosas que diría, todavía no sé cómo, digamos, es que
en Teletón hay muchas historias que contar, hay muchas cosas que contar que no contamos, ¿verdad? Storytelling. Entonces ahí yo creo que hay que pasar tal vez de contar tantas historias de personas con discapacidad, contar también historias de personas que hoy están marcando la diferencia con su participación, que hoy están moviendo límites, que hoy están de alguna manera dejando de lado la indiferencia. Creo que hay cuestiones que innovar ahí, ¿verdad? Lo otro que a mí me encantaría tener, no sé si da para discutir acá, digamos, ¿verdad? Pero que es, ya que tenemos tantas señales en todos los canales, ir diversificando el contenido. De repente que una señal sea solamente una Teletón vinculada al mundo del deporte. Bueno. Otro que sea solamente el tema de noticias. Otro, y vivir de distintos ángulos una misma meta y el desarrollo de lo que es una Teletón. Pero son cuestiones que venimos barajando. Pero también en estos casos hay que tener mucha lucidez para saber qué es lo que no hay que cambiar. Claro, no, totalmente. Claro. Entonces nos estamos haciendo esas preguntas siempre. Yo siempre digo que hay 3 preguntas que hay que hacerse en la vida cada 3 meses en un contexto tan complejo y tan cambiante, que hay que dejar morir, que hay que mantener y a que hay que darle vida. Y estamos en ese ejercicio con muchas ganas de reflexionar. Estas crisis generalmente traen grandes oportunidades. Yo particularmente de mi propia experiencia de vida, siempre digo, fueron mis primeras palabras cuando salí del escenario, cuando nos llegamos a la meta. Yo dije, a veces cuando ganamos podemos perder mucho, porque nos mareamos en el éxito, nos mareamos con los mensajes de apoyo, Ganamos siempre, tipo vemos el todo en equipo, positivo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos éxito, a veces podemos perdernos y podemos perder el rumbo, ¿verdad? El Podemos foco. perder la humildad, la sencillez, La perspectiva. la capacidad de recibir crítica. Sin embargo, a veces cuando perdemos, podemos ganar mucho. Yo no digo que perdemos desde el punto de vista No, se derrotista, entiende. porque la gente se enoja porque dice, Claro. sí, recaudamos casi 14.000 millones de guaraníes, no fue una pérdida absoluta, digamos. Pero sí, hay que reconocer de que esto nos afecta considerablemente, porque en lo que queremos ser súper claros, súper claros, es que los recursos que tenemos no nos van a alcanzar para llegar al año que viene. Nosotros vamos a poder llegar con nuestro presupuesto hasta julio más o menos, julio-agosto vamos a estar como máximo. Y la Teletón está prevista a ser recién en noviembre del año que viene. Claro. Entonces hay muchos caminos, no sé, adelantamos la Teletón, aprovechamos que son los 35 años de la comilona y hacemos La comilona. miles de comilonas Varias simultáneas en comilonas. todo el país, no sé. Hay oportunidades y tal vez salgamos muy fortalecidos de todo eso. Esa es la sensación que yo tengo, ¿verdad? Genial. Andrés, bueno, te preguntaba ya un poco esto, pero no sé cómo se puede medir el monto que falta. ¿Ustedes midieron el impacto? ¿Lo han medido, digamos, de esta forma? Es decir, en meses, o se puede medir en la cantidad de familias que podrían ser afectadas o tratamientos que no se van a hacer. Estos 2.000 millones de guaraníes, ¿qué implican en lo que se tendría que restar, digamos? Por supuesto que vamos a implementar, yo hablo ya como vamos, pero por supuesto que va a haber un plan Así B, es, C, D, sí. pero hoy en la realidad, ¿qué es lo que resta, digamos? Y en ¿A principio qué son equivale 2.500 2 meses millones? completos, más de 2 meses completos de sostenimiento de Teletón. De los 4 De los centros. 4 centros de rehabilitación, así es. Y ahí también hay que ser bastante claros de que yo sé que suena una barbaridad ver tantos ceros, ¿verdad? 13.000 millones de guaraníes. Pero hay instituciones públicas que gastan eso o el doble de eso en un mes del salario. Yo no estoy cuestionando las instituciones Claro. públicas por eso. Lo que digo nomás es que hay que dimensionar cuál es la expectativa que se tiene y cuáles son las posibilidades que tenemos. Y un presupuesto de 13.000, 14.000 millones de guaraníes para un tema tan complejo como este no es suficiente. O sea, esa es la realidad. Nosotros no damos abasto para poder dar respuesta y bueno, igual hacemos que cada guaraní, yo digo, nosotros somos especialistas tirando el chicle, ¿verdad? Tratamos de hacer que cada guaraní rinda 10 veces más, con mucho ingenio, con mucha creatividad y con mucho compromiso y sobre todo con una gestión que busca ser transparente y profesional, ¿verdad? No, pero de hecho si lo cambiamos para no apuntar a una institución pública, porque si no finalmente queda como si fuera que hay un ataque. Se carga sobre una. Claro, o un ataque de decir, ¿por qué no me dan la plata a mí? Yo voy a manejar y ya empieza toda la Así historia, es. ¿verdad? Y cuando uno ve 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, dice la pucha, ¿verdad? Obviamente con esa plata nosotros vemos y no la podemos alzar con las manos, ¿verdad? Si es que nos dicen que querés atacar 14.000. Pero si uno, en un ejercicio raro, si uno lo pasa a dólares, quedan en 2.5, 2.6 más o menos. Y si uno ve todo lo que se hace con ese dinero, ¿se da cuenta? No alcanza. La olla de Cerro Porteño creo que costó algo así como 14, 15 millones de dólares en total con todas las reformas. El plantel de Olimpia creo que cuesta casi 500.000 o 600.000 por 700.000 por mes. O sea, en 2 meses Eso del día carbono, ¿no? 1.5 más o menos, ¿verdad? O sea, estamos hablando que un año de salario de un club de fútbol podría ser
hasta 2 años de este presupuesto actual. Ahora, digo y hago este ejemplo para no cargar y no para hacer que hay que sacarle al Estado. Para ¿Y qué ponerlo en decir? perspectiva, porque Claro. hay gente que dice que no dimensiona cuánto es eso. No mencionan un viaducto mal hecho, incluso que se hizo sobre San Martín y Eusebio, ya le costaba lo mismo que el presupuesto del año pasado. Y así hay miles y miles de Sí, ejemplos. es darle ¿verdad? su justa dimensión al tema, ¿verdad? Y sobre todo que Teletón se considera una organización que es parte de un sistema más amplio, no somos los únicos que debemos dar la respuesta. Pero estamos, como yo digo, con lo que salí reflexionando en estos días en las redes sociales, que vamos a encontrarle la vuelta. Yo confío mucho, porque en Teletón hay una capacidad instalada para reinventarnos, no hay que olvidarse de dónde partimos, ¿verdad? Nosotros sabemos administrar la crisis, pasamos por cosas peores. Yo le estaba contando recién a Toto y en Camerino algunas situaciones extremas en las que pasamos en estos años. Nosotros pasamos amenazas, extorsiones, cuestiones súper difíciles en este tiempo. Y bueno, gracias a la inteligencia colectiva, como yo le digo a mucha gente que quiere colaborar, buscamos salir de situaciones complejas y estoy seguro que lo vamos a hacer siempre y cuando contemos con la participación de la gente. Yo nunca antes en mi vida vi tanta demostración de apoyo, ¿verdad? Más allá de las críticas, las cuestiones que se dicen, que se inventan, etcétera. Es abrumadora la cantidad de mensajes de aliento que estamos recibiendo, es realmente impresionante. Empresas que ofrecen servicios de forma gratuita, gente súper talentosa que quiere colaborar, increíble realmente. A nosotros nos emociona mucho. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta pregunta al señor Pedro Bullari. Pausa y ya volvemos. Siguiente bloque de Sin Vueltas nos acompaña el director ejecutivo de la Fundación Teletón, Andrés Silva. Y Pedro, por favor, adelante. Sí, Andrés, al otro día, después del tema este, es más, uno o 2 días antes, estuvimos abordando, estuviste vos acá en el programa, decías, da el ejemplo en algunos países en donde no se llegó. O sea, se da eso también. Pero yo escuchaba, me llamaban la atención de muchos colegas que hablaban de como teorías de conspiración, por un lado, otros mezclaban todo. Lo concreto es que esta Teletón se da en un contexto bastante particular. Quiero saber si vos considerás que afectó o no. Es un momento político. Muchas de las figuras de Teletón estuvieron en alguna situación de confrontación con acontecimientos que ocurrieron en nuestro país, posturas con respecto a otros temas polémicos. Entonces ponen todo en la bolsa y dice, ahí está la respuesta de la gente, le pasaron la factura, ¿no? Y así sucesivamente, vos escuchás, uno escucha, otro escucha. Entonces yo quiero escucharte, ¿qué piensa usted sobre esto? Primero, muy buena tu pregunta, Pedro. Primero, todas estas cuestiones siempre son sistémicas. A mí me gusta buscarle todas las aristas posibles, ¿verdad? Sí. Yo te digo en concreto, cuando yo analizo las planillas, los números, cuando yo veo cómo se comportó la recaudación este año en función a otros años, el principal factor, el número 1 fue la lluvia. Ese factor a nosotros directamente hizo que ingresen más de 1.000 millones de guaraníes menos, que bueno, estamos hablando de que lo que nos faltó para completar la meta eran 1.700 más o menos. A ver, perdón Andrés, una interrupción nomás, porque ustedes tienen más o menos el reporte de que la ciudad donde llovió peor... Así es. Nosotros fue la tenemos que- por ciudad cuánto recaudan, cuál es la Un meta que histórico, tienen, y seguro, eso claro. históricamente tiene un comportamiento Claro. estable que va Claro. creciendo porcentualmente, 4%, Claro. 5%, 10%, etc. Entonces esas son las iniciativas que salen y recolectan más o menos 2.400, 2.500 millones de guaraníes en alcancía. Sí. De ahí nosotros teníamos más iniciativas que el año pasado activadas, listas para salir. Bueno, esas iniciativas no pudieron salir en su totalidad y las que salieron lo hicieron muy tarde. Lo cual generó una gran frustración y pedidos para salir el domingo, el lunes y hasta hoy tenemos pedidos porque la gente quiere salir, pero le estamos atajando porque queremos pensar bien cuál es la estrategia, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un factor clarísimo. Otro factor que para nosotros es muy claro es que las elecciones demandan muchos recursos, porque es así, ¿verdad? Y las empresas y personas particulares ponen muchos recursos y sobre todo yo creo que estas elecciones en particular van a demandar muchos recursos porque hay mucho en juego, ¿verdad? Y eso es legítimo que así sea. Entonces nosotros sabemos concretamente de que bueno, hay menos disponibilidad para poner en todos lados. Hay otro fenómeno que tal vez está también por ahí vigente, que cada vez hay más actos de solidaridad.
Y antes hacían las famosas polladas, hamburguesadas, más populares, etcétera. Pero hoy uno incluso ve eventos para personas que tienen mayor poder adquisitivo. Y eso se hace casi una vez a la semana, cada 15 días, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre son múltiples factores. Y yo no quiero poner tampoco todo afuera. Seguramente también nosotros tendremos muchas cosas que revisar. Seguramente tenemos que renovar un formato que se inventó hace 40 años, como hablamos al principio, ¿verdad? Entonces este sacudón tiene que ser, o sea, obligatorio para nosotros salir con toda responsabilidad a revisar todo lo que haya que revisar, porque esto no puede parar, ¿verdad? Teletón no puede retroceder un centímetro en todo lo que avanzó en este tiempo, porque Teletón es una organización necesaria para el país. Es necesaria desde el punto de vista de los servicios que ofrece y es necesaria desde el punto de vista de la incidencia que tiene en las políticas públicas y en poder transformar la realidad de la persona con discapacidad junto al Estado y otras organizaciones. O sea, disculpa, pero vos no crees, disculpame Felipe, Sí, adelante, por vos no favor, crees Julio. entonces en esas versiones que dicen, bueno, la gente no está Yo conforme no con creo, esto, no entonces- creo que haya sido determinante. Si afectó, pudo haber afectado en un poco. Porque aparte lo tenemos medido, ¿verdad? Nosotros tenemos empresas que nos donan servicios de. Yo tenía una encuesta el día antes de la Teletón de casi 900 casos, ¿verdad? Que es significativo en casi todo el país, que decía que el 86% de la gente quería donar el día de la Teletón. Y es el patrón que se repite todos los años, ¿verdad? O sea, nosotros no tuvimos una crisis de confianza previa, no tuvimos Claro. un... Y después La yo creo lluvia que y el año electoral para yo creo que ustedes la es gente determinante. sabe, ¿verdad? O sea, no sé, muchos de los conductores que están en Teletón tienen una trayectoria ¿verdad? De muchos años, podrán equivocarse, podrán acertar, pero la gente sabe Y después está en todo. general, ¿verdad? Lo otro que medimos, esto es importante que la gente sepa, es la cantidad de mensajes positivos y la cantidad de mensajes negativos que hay en las redes sociales. El 7.78% de los mensajes fueron negativos. 7.78%. El 14% neutrales y la diferencia positiva. O sea, la cantidad de mensajes positivos que recibimos es impresionante. Claro que uno se fija en el timbre, no sé, yo llegué a ver mensajes que decían que yo manejo un Audi 0 kilómetros, que gano 50 millones de dólares, 5 millones de dólares al año, que tengo un salario de 50 millones de guaraníes, que unas barbaridades que realmente, que no sé, después de que hay un grupo de masones que está por detrás de Teletón. O sea que eso no era cierto lo del grupo masones y que se van repartiendo. No, en serio, la- pero, No, es increíble. Y una ¿saben cosa qué es lo tremenda. peor? Lo que yo digo nomás, porque hay un tema de responsabilidad ahí, ¿verdad? Me llegaron a pasar prints de pantalla de gente que tiene masterados internacionales compartiendo noticias que no cree ni un niño de 5 años, ¿verdad? Yo, como digo, no sé, por poco van a decir que somos parte de un plan de extraterrestre que quiere apoderarse del planeta Tierra. Es No, increíble. te Por ejemplo, digo un mensaje les quiero decir, la ONU prohibió Teletón. Cuando uno le ve a una persona con un grado universitario compartiendo un mensaje así, la ONU no puede prohibir nada en ningún país, no tiene luego atribuciones para prohibir algo, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay un análisis más complejo que Perdón, hacer. Andrés, la fuente así, soyviral.com. Claro, sí. Claro. Sí, Una fuente... sí, Pero Eso lo otro ni que quiero queso. añadir, es lo Eso ni siguiente. queso. Hay hechos acá, ¿verdad? Hay 4 centros de rehabilitación donde antes no había ninguno. Hay 130.000 atenciones cuando antes se hacían 3.000. Hay 2.300 familias cuando antes no había muy pocas. Entonces no sé cómo decir, ¿verdad? Yo creo que hay mucho sustento. Otra cuestión que la gente plantea es por qué se pagan tantos salarios en Teletón. Y una característica de los centros de rehabilitación es que para brindar una atención vos necesitas un terapeuta. Claro, son ¿sí? profesionales. Para brindar una atención vos necesitas. Entonces, mientras cortás salario de terapeuta, Claro, haces tenés menos menos, atención. claro, el directamente costo, proporcional. la inversión más importante en un servicio de rehabilitación son los terapeutas, porque no hay robots que hacen rehabilitación todavía, no se inventaron. No hay robots, hay uno que sale $1 millón y pico de dólares que nosotros no podemos comprar, ¿verdad? Pero no hay todavía robots que hacen rehabilitación, o sea, se hace con profesionales que tienen que estar al servicio de la gente. Hay un ese, tema... ese, a lo que agregue. ese es todo un tema, la incidencia del fake news, pero que impulsaban hace poco la conversación. ¿Cuánto incide? Yo no podía creer que en realidad hasta hoy me dijeron, yo recibí hoy un video y tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad porque ahí dice que los masones se reparten y uno de ellos es Humberto Rubín, que él fue la primera Sí, tele- y no, ahora yo me acuerdo. impresionante. Y ahora yo me acuerdo, me dijo, ¿verdad? Sí, el tipo O sea, valida. es como
Validando. Claro, ¿entendés? No, no, como una si fuera locura. que es cierto lo que me dijo porque hace 50 años pasó algo. Entonces, Pero ese ni un deporte nacional, todo. claro, pero está bien que sea un deporte nacional. Ya, hoy me Entre mandaron, gente les quiero que vos leer decís, porque me No, realmente ese es un deporte impresionante. nacional que trasciende. Hoy una persona todo. me envió un mensaje y me dice, Andrés, fíjate un poco en este posteo. Y decía el posteo exactamente, estoy encontrando acá, pero decía el posteo, me consta, soy funcionario de un banco y me consta que yo vi los cheques que se le pagan a los conductores de Teletón y tengo información Entonces, confidencial sobre eso, ¿verdad? Es que Y después vi la foto de perfil de la persona y es Bugs Bunny. Claro. No, pero vos sabes lo peor es que algunos colegas leen esto al aire. Pero Pedro, Claro, pero eso por ahí, favor, ahí yo voy a, sentido ahí yo voy a común, decir lo ¿verdad? siguiente. Por favor. Ahí yo voy a decir lo siguiente y siempre yo me tiro alguno que otro encima también, ¿verdad? Que se entienda bien lo que estoy diciendo cuando digo alguno que otro encima. Ahí está la famosa, no es mi responsabilidad, es lo que se dice en las redes. Un Y anónimo pasa, no es. pasa con todo. Así es. sí. Yo escuché periodistas diciendo, mañana una ola de calor de 50 grados del departamento. Dice, hey, ella vino le cae. No, eso no existe. Sí, pero en las redes eso es lo que están discutiendo, entonces quería plantearlo. y se- Como sacándose la sí, responsabilidad. Y se puede hacer mucho daño con eso y yo lo que invito es, como siempre digo, ahora nosotros no estamos pidiendo que la gente nos regale su confianza, lo que estamos pidiendo es que la gente se informe y sobre todo tener criterio porque es muy, muy grande el daño que podemos hacer, ¿verdad? Y sobre todo si yo le digo a alguien, si tiene realmente una copia de los cheques de que se le paga no sé quién, ¿por qué no los muestra? ¿Por qué no se ven esos cheques? ¿Dónde están? ¿Por dónde andan? No sé. Yo no quiero ni perder energía hablando con esto, con todo lo que tenemos por delante, ¿verdad? Pero una realidad del contexto actual, del mundo actual, hay que saber lidiar. Yo creo que, perdón Andrés, yo creo que escenario, eso que ¿verdad? acabas de decir para mí Sí. es clave. O sea, saber lidiar. Así es. Sí. Porque también, en algún punto uno dice, tal vez dice, ¿por qué darle tanta entidad, tanto Euroreiver? Tanta importancia, dedicarle tanto tiempo, tanta energía, como bien decías, ¿verdad? Y es también un desafío. Pero por porque a el veces- otro lado es una institución un que desafío, demasiado porque a veces también depende de la querés, gente. claro. Claro. Estás diciendo Lo una que estupidez, pasa, hermano, lo que ¿verdad? pasa, nosotros por eso nunca ¿Entendés? entramos Te a saca para eso, agredir, pues yo nunca entiendo. entramos a, ¿verdad? Siempre respondemos. Lo que pasa nomás es que lo que hace es se instala un manto de dudas, ¿verdad? Entonces, si uno analiza lo que está pasando en la región, hay un decrecimiento, digamos, en la confianza hacia la Credibilidad, democracia, hacia las instituciones, hacia los general. líderes, etcétera. Entonces, lastimosamente, el error que cometemos le metemos a todo el mundo en la misma bolsa. Nunca antes hubo tan poca confianza en los líderes políticos, en las instituciones, etcétera. Incluso a la gente le cuesta diferenciar lo que es una entidad pública de una entidad privada. Pero hasta ahí llegamos, Sí. ¿verdad? Hoy estaba discutiendo con una persona que me decía, no, pero Teletón es una entidad pública. No, no es una entidad pública, es una entidad privada, sin fines de lucro, ¿sí? Eso quiere decir no tiene dividendos para el directorio que ni siquiera cobra un guaraní por estar ahí, ¿verdad? Entonces, cuando No nos se diferencian reinvierte. esas cuestiones es muy difícil porque culturalmente luego nos cuesta distinguir qué es qué. ¿Cuánta gente en estos años se acercó a pedir el balance o te envió un mail, envíame un PDF del balance? Nosotros siempre entregamos el balance de forma proactiva, pero la única persona No, que a casi mí tipo, necesito. se sentó y me pidió que le explique número por número fue un menonita, una vez en Filadelfia, ¿verdad? Generalmente la gente no está tan habituada. Ahora aparecieron algunas personas preguntando cuestiones puntuales del balance y respondimos todo como siempre, ¿verdad? Los informes de auditoría, etc. Pero fue uno que te pidió que le expliques punto a punto. Así es. Una persona en todo estos años me pidió que le explique punto a punto. Pero eso, yo creo que la gente se fija más en cuestiones de percepción, más en los hechos y en los... El balance está en la web también, Así, creo. el balance Sí. está en la web. Está Pero directamente- reitero, ¿verdad? Fíjense nuevamente cómo nos conducen, digamos, esta situación a hablar de estos temas cuando nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que los niveles de confianza en Teletón son altísimos, si no, no hubiésemos recaudado los casi 14.000 millones de Claro. guaraníes que recaudamos en un escenario tan difícil, o si no, no hubiésemos hecho lo que hicimos en estos 10 años, porque realmente, si yo siempre digo, ni yo mismo jamás en el mejor de mis sueños me imaginé que Teletón llegara a donde llegó. Es increíble lo que hicimos junto a la gente en este tiempo. Es impresionante lo que se logró cuando Teletón era una organización que estaba en quiebra. Teletón tenía orden de remate en un juzgado sobre sus bienes. Más de 2.000 millones de guaraníes de deuda, 37 juicios, había gente viviendo dentro de los centros de rehabilitación. Yo personalmente me fui a sacarla a esa gente de la institución, incluso querían llevar los muebles, imagínense. Entonces, ese fue el escenario donde partimos hace 10 años y fíjense dónde estamos hoy, ¿verdad? Entonces, no haber llegado a esta meta, sí, claro que nos afecta, nos preocupa por la familia,
pero no se acabó el mundo, ¿verdad? Hay que mirar con optimismo, hay que revisarse, hay que aprender, hay que adaptarse. Claro, es un desafío. Y es un desafío gigante. La gente, Y- Andrés, parece que Pero no es son, así. es un periodo de 10 años, es de este tamaño, un periodo de 10 años, ¿verdad? Cuando la institución tiene muchísimos años, pero es un periodo de 10 años, ¿verdad? En donde parece que durante los primeros 5 años la gente admitió de que se hablaba de una nueva administración, de que Sí. todo está- en los últimos años de esta década, es como que la gente se olvidó los otros malos años anteriores, ¿verdad? Por eso me parece Sí. importante decir la cantidad de juicios. Sí, pero de así remate que tenemos existían, ¿verdad? memoria cortoplacista, ¿verdad? Nos cuesta mucho ver también en los procesos históricos, etcétera. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de mirar hacia el futuro. Hay Teletón para rato. Como yo les decía, hay mucho talento al servicio de esta causa. Nos vamos a bajar los brazos por la familia. La prioridad son las familias. Y ellas, las familias que acuden a Teletón, a nosotros nos inspiran todos los días, porque si hay gente que se sabe sobreponer a la adversidad, son estas personas, a las que como sociedad le ponemos un montón de barreras, personas que a veces uno no sabe de dónde sacan la fuerza para seguir adelante, sin faltar a su consulta, sin bajar los brazos y sin dejar de soñar con una vida mejor para su hijo. Entonces, hoy cuando estuvimos ahí en el centro de rehabilitación en la conferencia de prensa, la energía que tenía esta familia era impresionante. El lunes llegamos a Teletón en la mañana y todos los centros de rehabilitación estaban forrados de mensajes alentadores por parte de las familias, ¿verdad? Ellas dándonos a nosotros la fuerza para poder continuar. Entonces, ¿cómo bajar los brazos? ¿Cómo rendirse? No, reitero, no va a ser fácil. Tenemos una gran preocupación O sea, la mochila también es por los enorme. números, porque Claro. es que yo no tengo plata para sacar en mi bolsillo, digamos, para poner la diferencia. Entonces, tendremos que encontrar la forma. Mariana. Bueno, hablando un poco de lo que se viene, digamos, Andrés, ¿qué plazos se pusieron? Es decir, si la Teletón en la próxima debería ser en noviembre y más o menos ya sabemos que serían 2 meses o 3 los que quedarían sin financiamiento. Se propusieron para marzo, vamos a tener el plan B para, no sé, Sí. para Ya estamos abril, ¿cuándo actuando. vamos a Ahora, por ejemplo, esta anunciar, mañana digamos? tuvimos una reunión con algunos diputados fue una iniciativa de algunos diputados, ver Sí. que el monto Que aporta el Teletón Estado. recibe del presupuesto general de gasto de la Nación aumente. Estamos recibiendo 300 millones, un poco menos, y llegar, si es posible, a 700 o a 1000. Así que eso va a ser de gran ayuda, ¿verdad? Y después vamos a tener que generar otros recursos. A mí, por lo menos particularmente, me encantaría, esto es una cuestión que definimos muy, digamos, en equipo en la Fundación, pero a mí me encantaría que esta diferencia se genere con la Comilona el año que viene. Son 35 años un evento que nunca se dejó de hacer, un evento que nació en Paraguay, que tiene realmente una tradición, algo Y que que está los muy márgenes que arraigado. suelen tener y que pueden tener, puede cubrir según tu Nosotros proyección. recaudamos 1000 millones de guaraníes en la Comilona, eso no nos va a ser suficiente porque es también parte de lo que necesitamos. Porque ya está, digamos, dentro de Pero lo... necesitamos hacer un extra y hay algunas ideas que están dando vuelta, pero no me quiero adelantar. Pero no es que ahora tenemos que salir corriendo, ¿verdad? Claro. Yo una de las cosas que aprendí es que cuando vivimos situaciones difíciles, Prudencia, ¿no? tenemos que, en vez de reaccionar nomás a las apuradas, tenemos que parar la pelota, tenemos que reflexionar y a partir de ahí definir estrategias. Así que eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se maneja para entender un poco también el presupuesto o la forma? Porque mucha gente dice, ¿por qué se recauda una vez al año? ¿Por qué se puede llegar a junio? ¿La comilona es para el año que viene o es para este mismo año? Hacer una comilona el año que viene para cubrir lo que falta de ese año, comerse la cola. ¿Cómo se maneja? Porque si bien es cierto la tranquilidad, pero yo hoy sé que tengo una cuota que va a vencer a fin de mes. ¿Sí? Y yo, pero por una cuestión, tengo la tranquilidad y estoy ahí hasta llegar a ver si puedo completar. Pero hablamos de una cuota mínima, ¿verdad? Acá estamos hablando de 3.000 millones, que no es que uno puede Así decir, voy a esperar hasta un mes antes a ver de dónde saco, ¿verdad? ¿Cómo es el sistema ese de recaudar? Lo que se recauda en Teletón en noviembre, ¿dura hasta cuándo? ¿De Claro, cuándo hasta nosotros cuándo hay que hacemos nuestro hacer? presupuesto de noviembre a noviembre, ¿verdad? Que es donde tenemos los mayores ingresos en la Teletón. Entonces, si uno tiene que cubrir 12 meses, y ahora nosotros vamos a cubrir, no sé, cubriremos 9 meses, 8 meses y medio, más o menos lo que yo calculo que vamos a poder cubrir. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para encontrar eso. Pero, o sea, les digo, no vamos a parar, obviamente no vamos a salir de vacaciones mucho, ¿verdad? No vamos a poner lo que haya que poner, todo el esfuerzo. Pero ahí recuerden un consejo directivo en la fundación, que son muchos empresarios prestigiosos, que además de poner recursos, además de todo el apoyo, tienen mucha sabiduría en relación a la finanza, a la economía. Y bueno, estamos reunidos en sesión permanente, como decimos, buscando construir respuestas. Bueno, Andrés, de acá al futuro, digamos, esas son las estrategias.
en lo que hace directamente a la atención de las personas. Esto va a continuar normalmente, esto van a seguir recibiendo gente que se anote en la lista de espera, o sea, todo, digamos, hasta aquí va a estar absolutamente normal. Nosotros el lunes amanecimos con todos los centros de rehabilitación funcionando normalmente y ojalá podamos seguir haciendo, ¿verdad? La intención está, la prioridad son la familia, todo va a depender de qué logremos hacer junto a la gente en este tiempo. Toto, discúlpame, Sí. una que tiene que ver con esto, ¿cómo se manejaron las teletones de otros países que estuvieron en esta situación? Y también reinventándose, ¿no? así es, redefiniendo muchas cosas. A muchas teletones les pasa después no llegar a la meta, después el Claro. siguiente año les va bien porque la gente también, Claro. como decimos, este tema que se rompa el mito. Yo se acuerdan muchas veces, siempre yo en todas las entrevistas, Sí. el día que no lleguemos a la meta la gente recién ahí va a creer que no es un tema montado. Porque eso lo que hace es desalentar la participación. Yo vi mucha gente en Twitter, en Facebook, diciendo seguro a las 8 o 9 de la noche. Empiezan a caer Seguro que van a salir a llorar y van a llegar a la meta. Incluso a una persona le invité, le dije, vení ahora al centro de cómputo, a una persona que le conozco, vení, acércate al centro de cómputo a ver si es así o no. Yo estaba ahí desesperado, ¿verdad? Con la Claro. información. Justo entró Luis Vareiro, estaba Santi ahí con el tema de la información, estábamos en el centro de cómputo y Luis Vareiro o sea, colabora con Teletón, pero no es que está metido de lleno. Y justo estaba pasando por ahí, entró, abrió la puerta y nos vio desesperado. Y él fue testigo de ese momento donde yo estaba recibiendo la información de que ya no se iba a revertir la tendencia. Y bueno, fue realmente muy duro, no fue simpático, digamos. Uno hasta que no vive eso no está preparado. Andrés, gracias por venir. Vamos a seguir, por supuesto, todo el proceso de Teletón y esto que se viene de aquí en adelante. Gracias Toto, Felipe, Mariana, Pedro, gracias por el apoyo, gracias por esta oportunidad, creo que es muy importante. Y bueno, a la gente decirle que estamos como siempre construyendo esto de manera auténtica, de manera honesta, transparente. Contamos con su apoyo, les pido responsabilidad en las cuestiones que se comparten y se obtienen en redes sociales en la medida de lo posible y que estamos abiertos para nosotros escuchar, responder lo que haya que responder y sobre todo decirles que muy pronto le vamos a llamar para ver cómo podemos completar esa diferencia y colaborar entre todos con esto que es una obra tan importante para el país. Así que muchas gracias y estamos a disposición siempre. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos volviendo, tenemos un nuevo bloque de Sin Vueltas y por supuesto vamos a seguir hablando de inclusión. Ya nos acompaña el ministro de la Senadis, el señor Diego Samaniego. Diego, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Antes que nada, buenas tardes para vos, toda la audiencia. Un gusto enorme poder compartir en esta tarde con cada uno de ustedes. También nos acompaña el director de comunicaciones de la Senadis, el señor Marcos Pachino. ¿Cómo estás, ¿Qué Marcos? tal, Toto? Buenas tardes. El saludo a los compañeros y a la audiencia también, por supuesto. Ministro, el otro día o ayer en realidad hablábamos de educación y algunas perspectivas que tenían que ver acerca de cómo hacer políticas públicas con un censo que no tiene precisiones, ¿verdad? Que tiene perspectivas y no precisiones. En el caso de las personas con discapacidad se hablaba entre un 8 y 11% con un margen que es tremendo para no tener precisión, ¿verdad? ¿Cómo hace la Secretaría para poder buscar soluciones, generar políticas no teniendo un número exacto, ¿verdad? Bueno, antes que nada tenemos que hablar algo un poco del historial de la Senadis. Bien sabemos que IMPRO fue creado en 1979 por la ley 780. ¿Por qué parto de esa base, Toto, audiencia? Porque tenemos al historial lo que es la Senadis. La Senadis parte de IMPRO en aquel momento, que un lugar que se había creado para que algunas personas con discapacidad puedan llegar, tener sus atenciones, y dependía del Ministerio de Educación. Significaba que estaba dentro de un organigrama como una dirección dentro otra vez del Ministerio de Educación. En el 2012, por la ley 4720, se crea la Senadis, que hoy en día conocemos, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y ahí tenemos algo importante, Toto, audiencia. Tenemos la CONADIS. ¿Qué es la CONADIS? La Comisión Nacional de Discapacidad. En mi carácter de ministro, estoy también como presidente de la CONADIS, en donde estamos diferentes actores en el lugar. Está el ministro del Poder Ejecutivo, como representante de Educación, está el ministro del Trabajo, entre otros, como todas las organizaciones civiles. ¿Por qué parto de este punto? Porque nosotros hemos elaborado en el Paraguay algo que en Sudamérica hasta hoy en día no están teniendo, que es el Plan Nacional de Discapacidad quitado por decreto. ¿Qué implica eso? Que se estableció unos foros a nivel nacional de diferentes lugares en donde se recaudaban datos distintos de algunas situaciones que pasaban los colegas con discapacidad y a través de eso quitamos estas políticas públicas que hoy en día podemos hablar que un gran logro que tenemos, que el presidente de la República lo ha quitado por decreto, y ahí tenemos diferentes aristas, tenemos arista de educación, de salud, entre otros, y uno de los puntos muy importantes también es que hablamos siempre de lo que es la estadística y censo.
Bien sabemos que en el 2012 se arrojó, extraoficialmente, siempre conversando he tenido esta información, un 80% se ha realizado el tema de la estadística y censo, de lo cual arrojó un aproximado 11,7% de personas con discapacidad dentro del Paraguay. Coincido contigo, Toto, y algunos que quizá la audiencia estarán hoy en día viendo el programa, que hay más personas con discapacidad de repente en el interior. ¿Por qué ocurre esto? Hay de repente una especie de tabú de antes, que Diego Samaniego, al nacer persona con discapacidad en el campo, resultaba ser que ñandeyara o castigara y sipe o alguna cosa, entonces queda esa cultura de esconder a las personas con discapacidad. En los días que recorremos, días de gobierno de Senadis, encontramos personas con discapacidad y es más, encontramos gente NN sin documento, que estamos trabajando con registro civil, como también con lo que es identificaciones para poder documentar. Entonces hablamos hoy de una cifra de un 11,7%, un aproximado que estamos teniendo en el Paraguay hoy en día, Toto. 11,7%, que es uno de los promedios más altos de la región. Y cuando yo Eso que hablamos, pero eso que hablamos aproximado. Claro, y eso que estamos hablando de aproximado. Y ojo, hay que tener en cuenta una creciente. cuestión. Tenemos hoy en día lo que está ocurriendo y hemos lanzado campaña con el profesor Filártiga, que es utilizar casco, cinturón de seguridad, chaleco reflectivo, porque tenemos altos índices de personas que adquieren algún tipo de discapacidad a través de los accidentes. Sí. Y eso van sumando dentro de las estadísticas que estamos teniendo. Claro, porque desde el 2012 hasta hoy no tenemos un nuevo censo ni siquiera completo. La situación se puede adquirir con el paso del tiempo. Por eso es muy complicado poder generar políticas que tengan que ver con las soluciones de las problemáticas, porque se desconocen números. O sea, no está parado. Pues, claro, se publicaba ayer Teo Urdieta desde Barcelona, que es becario de Becali, que está activista por los derechos, por las personas con discapacidad. El número, la gente decía, no puede ser. Es real que tengamos que hablar de 700.000 a casi 800.000. Y la pregunta, ¿por qué puede ser real? Porque no se los ve. Claro que no se los ve si nos pueden transitar libremente. Imagínate, no hay ciudad preparada para personas que no tengan auto. No. Imagínate si hay para personas. Claro, justamente por eso le quería preguntar al ministro de Senadis. ¿Cómo hacer una política nacional de, bueno, no sé, capacidad, digamos, ¿no? Bueno, algo importante que tenemos. Todavía no. Pero al mismo tiempo, el país, por su cuestión cultural, por la ignorancia de mucha gente, sigue generando año tras año cada vez más discapacitados. O sea, obviamente por los accidentes me refiero. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una cosa con otra? Bueno, algo importante nosotros a través del gobierno estamos trabajando justamente, es como bien lo venía mencionando, lo que es la concienciación de la ciudadanía, primeramente la prevención que podemos tener, porque bien sabemos, utilizar un cinturón, un casco, de repente ya una responsabilidad personal que uno tiene y conoce. En el punto que estás llevando adelante, muy importante, se están estableciendo políticas públicas a través de la CONADI, como bien lo mencioné, tenemos programas hoy en día que estamos lanzando, por ejemplo, la ley con la ley INTN, nosotros somos parte del miembro consultivo, en donde con la INTN, con la directora, trabajamos lo que es el control, justamente algo muy importante que Toto lo decía, que es el tema de la accesibilidad. Hoy en día, hablar de discapacidad, encontramos un lugar bastante abierto. Yo le digo una experiencia propia. Y tengo compañeros de mi edad inclusive, que antes, por ejemplo, hablar de discapacidad en un programa radio o televisión era algo desconocido, muy poco conocido. Hoy en día estamos teniendo más difusión, encontramos de repente un shopping que tiene estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad que no se llevaba antes. Y ojo, hablamos del sector privado, no estamos hablando del sector público. En el sector privado bien sabemos de repente que va de repente más allá de una voluntad de aquel dueño o dueña, pese a que haya una ley, y bueno, hoy en día se están haciendo. Y hoy en día lo que estamos llevando es muy importante, educación inclusiva, estamos llevando lo que son el trabajo, la ley 3585, porque no podemos hablar nosotros un avance en la persona con discapacidad si no tenemos una educación inclusiva y si no tenemos lo que es la parte muy importante que es hacer la inclusión laboral. Felipe. Marcos, ¿cómo se le cuenta a la gente sobre el objetivo de la Senadis cuando en este ambiente? Saber si datos precisos, sabemos muchas veces no estamos parados. ¿Cómo le contamos a la gente la importancia de la Senadis, la función y qué es lo que hace, ¿verdad? Tipo famoso, ¿para qué es lo que sirve? Te pregunta desde afuera muchas veces la gente, ¿verdad? Sí, no, como venía manifestando el ministro del Trabajo, no es fácil desde el punto de vista de que en nuestra cultura parece que es reacia todavía a hablar de inclusión. Claro. Considerando también lo que dijo el ministro, hace 10, 15 años no se hablaba, hoy sí se habla, hoy hay política, eso hay que remarcar también porque es importante.
y entender un poco que es difícil en ese contexto, más el dato que vos le agregás, que no hay números precisos. Sin embargo, se hace más difícil cuando a la gente le cuesta ponerse la camiseta, en el sentido de que es cierto, el trabajo que hacen estas organizaciones es muy importante, pero la inclusión no es una cuestión de solidaridad. Estamos hablando de personas que son sujetos de derecho y tienen, valga la redundancia, derecho a acceder a todos los servicios. Y en ese sentido se ve mucha hipocresía en el ambiente, porque el empresario te dice, hace su aporte y después dice, el gobierno no está. Sin embargo, ese mismo empresario es el que no tiene su local accesible para recibir a personas con discapacidad. El inversor, el dueño de un centro educativo, pone su platita ahí y sin embargo él está rechazando a un niño con autismo o con algún tipo de discapacidad. Es decir, es una cuestión cultural, no es solamente responsabilidad del gobierno, es cuestión de que todos nos pongamos la camiseta y generemos las condiciones, como se hace, como decía el ministro, desde la CONADIS, donde está el gobierno, están los ministerios liderados por la CENADIS y están también las organizaciones de la sociedad civil. Y esta es una cuestión que nos compete a todos. Como decía Toto, la ciudad no es accesible si no tenés auto, y en días de lluvia peor. Los muchachos vienen, estacionan en la vereda y la persona que viene con silla de ruedas o como el caso del ministro, el ministro sabe muy bien también con el bastón cómo hace para pasar. Es decir, sí, es una cuestión, luego. Es una cuestión, sí, esa es una cuestión de conciencia. La inclusión no es una cuestión de solidaridad, eso hay que entenderlo, que es muy importante. Ni de compasión. Ni de compasión. Ni de compasión. No estamos hablando de que yo construyo una rampa porque le tengo compasión o la condición porque no. Las sociedades europeas han avanzado en ese sentido. A mí me tocó estar y ver, y a nosotros nos cuesta todavía, aunque como dijo el ministro, hemos avanzado en los últimos años, pero nos cuesta mucho todavía. Y no es Aysenyanga, ese discapacitado. Y aprovecho y meto el chivo nuestro ahí de comunicación de paso. Por eso. No se dice discapacitado, ahí ya empezamos con la discriminación. Se dice, y no es para que nadie se enoje, simplemente para que entendamos. Porque primero somos todos personas y después hay una condición, en este caso la discapacidad. Entonces, tratar de evitar discapacitado, minusválido, porque ahí ya empieza la negación de derechos. Primero es una persona, después puede tener una condición y además la discapacidad es una condición que nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, de ahí que hasta que no nos pongamos toda la camiseta va a ser difícil vivir y trabajar en una sociedad inclusiva. No, además de que es tan dinámico, digamos, la forma en la que se va transformando el lenguaje, ¿verdad? Por eso es importante tratar de ir encasillando con el tiempo. Y es también una cuestión de uso cultural, ¿verdad? Es una cuestión de uso cultural, pero sí, yo soy de los que cree que también desde el lenguaje muchas veces se puede. Y hay algunas cuestiones en particulares, y voy a Pedro quiero opinarlo y después Mariana creo que tengo un corte también. Es que la condición de discapacidad no hace buena a una persona. Per se. Claro, o sea, no es que esta persona tiene una discapacidad es bueno. Ninguna condición. Pero, o sea, por eso suele decir el ministro, en ese sentido, ministro, de que no es porque tiene una discapacidad nosotros le vamos a dar el trabajo y a esperar que él venga a marcar y esté ahí. No, él tiene que cumplir con sus responsabilidades. Claro. O sea, de eso se trata cuando hablamos de me pasaba y le cuento una experiencia, una reunión de periodistas, pues estamos hablando de los lenguajes y tenemos un caso que no sabemos cómo abordar. Porque una persona, un usuario de silla de ruedas, que estaba en una esquina como si nada, fingiendo que le estaba pasando algo, se acerca a alguien, asalta y mata a esa persona. Y está grabado en el circuito cerrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Y que es un asesino. Claro que sí. ¿Cómo le vas a decir eso? La discapacidad no le exime de su responsabilidad. Claro, lo único que hay que tiene que tener el derecho a un legítimo proceso, pero tiene que ser juzgado. Es más, sería discriminatorio no juzgarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo tratamos? Como un delincuente, qué sé yo, cuando lo juzgue vamos a tratarlo así, ¿verdad? Y de eso se trata la inclusión. Justamente de eso se trata. Vamos a hacer una pausa, tiene la pregunta Mariana y también el querido Pedro. Pausa y ya volvemos. Mariana, por favor. Para el ministro Diego Samaniego, ya que no tenemos una estadística, digamos, global de lo que se atiende o de los servicios o la atención que brinda CENADIS, ¿tienen una distinción entre cuáles son aquellas discapacidades adquiridas, justamente accidentes de tránsito, etcétera, y el porcentaje, digamos, o aquellas que ya son de nacimiento? ¿Tienen algún dato relevado en ese sentido?
Bueno, tenemos nosotros un dato que está en el marco, estábamos trayendo, porque van creciendo cada día más. Tener algo de repente definido cuesta mucho porque justamente en nivel de accidente está viendo cada día por minuto, por hora, el profesor Filártigas nos dice, y es muy triste, ¿verdad? Porque imagínate, de pasarse 11,7% y agregamos todo lo que hoy en día solamente el hospital del trauma, el profesor Filártigas me decía que ya tiene 17.000 personas anual accidentadas de moto. Ellos entregan 80 personas a nivel anual en estado vegetativo a su familia. Entonces hablamos de una estadística alta. Hoy en día estamos alrededor de 200.000 personas que tenemos dentro de nuestro archivo de la CENADIS. Esto, los últimos 3 años, estamos teniendo alrededor de 100 y algo mil personas que van estando con nosotros, 44.000 personas que han ya salido de la CENADIS por el hecho de fallecimiento, nos vamos a consultar con nosotros. Pero tenemos de todo tipo de patología, tenemos compañeros con discapacidad intelectual, física, que van a hacer su rehabilitación, justamente hablar un número exacto de personas accidentadas va a ser muy irresponsable de mi parte, pero tenemos alto índice, que lo que pasa es que recorren los privados, claro, y muchas veces cuando ya encuentran que ya no le da el costo, realmente puede ser la realidad, van hasta la CENADIS y nosotros le recibimos, tenemos hidro, y realmente, según el doctor Perán una vez nos estaba diciendo a nosotros, que si no más estoy transcordado, estamos recibiendo como de 6 a 7 amputados semanalmente. 7. Claro. 7 por semana. 6 a 7 Claro, personas. lo que no podemos hacer es, digamos, una relación, porque justamente ya que el número crece, ver que el número de personas que adquieren la discapacidad, ya sea por accidente u otras cuestiones, está subiendo. Está es lo que no acrecentando, tenemos. lastimosamente está acrecentando porque, como le digo a la ciudadanía, los padres, importantes somos papás, que aprendamos a nuestros hijos usar cinturón, insisto, usar el casco, usar un chaleco, porque en la hora de la verdad te va a despeinar, te va a arrugar el traje, pero te va a salvar la vida. Claro. Ministro, ¿ustedes están trabajando con alguna colaboración hoy del extranjero para relevar esos datos que hacen falta o para precisarlos en alguna forma, para ir afilando un poco, digamos, el lápiz, ¿verdad? Totalmente, justo iba a manifestar eso, estamos trabajando con la agencia AECIP, una agencia española, también con la gente de Unión Europea, con organizaciones civiles, estamos teniendo un trabajo muy importante y justamente uno de los puntos que nosotros queríamos apuntar muy fuertemente es identificar personas con discapacidad. También tenemos otro programa en la parte de educación, entre otros, pero hay algo muy importante. Si tenemos una cifra estadística del cuánto hoy hay personas con discapacidad, ustedes saben, con estadística movemos todo, políticas públicas, muchas cuestiones estamos teniendo y bueno, esta agencia debe decir una cooperación muy importante, lo estamos teniendo hoy y vamos a ejecutarlo en este año, en 2018 en adelante, y tenemos un aproximado entre 2-3 años poder finalizar este gran proyecto que tenemos con ellos. Felipe. Marco, pensamiento mágico diría alguno. No tener así límite de plata, ¿qué harías de escenario? Sin límite de plata. Y en realidad a veces la cuestión presupuestaria limita mucho, y el ministro, el jefe sabe muy bien respecto a eso. La verdad que inversión en infraestructura, yo creo que inversión en infraestructura, a nosotros nos queda un poco desde la CENADIS dos cosas en la cabeza: infraestructura, porque vemos y conocemos del día a día de la población con discapacidad, y sobre todo también en materia de educación. Pero es difícil otra vez porque insistimos, es una cuestión, las barreras son más bien actitudinales, las barreras finalmente están en la actitud más bien que en lo presupuestario o más que hablar de dinero. Pero si uno tuviera, si tuviera y pudiera invertir, apuntaría a esos dos ejes, la educación e infraestructura. Pero insisto, finalmente otra vez es una cuestión de actitud, porque cuando te vas a un lugar o incluso en los servicios públicos, hasta ahora suele pasar, va una persona con discapacidad, está en una silla de ruedas y el médico dice, no, él tiene que ir a la CENADIS. ¿Pero por qué tiene que ir a la CENADIS? La CENADIS no es un centro médico, es decir, lo que hablamos siempre es la transversalización de los derechos. Todas las personas tienen el derecho de ser atendidos, incluso a acceder a todos los servicios, justicia, salud, educación, más allá de la condición que puedan tener. Y eso no pasa por el presupuesto, sino pasa por la cabeza, y una cuestión de actitud. Marcos, gracias por venir, es muy amable. Un placer Gracias a verte. usted. Muchísimas gracias a usted. Ministro, gracias por acompañarnos en esta edición. Al contrario, a toda la audiencia también, y insisto en esto para no perder la oportunidad, utilicemos casco, cinturón, chaleco, que en el momento va a molestar, pero va a salvar tu vida y va a salvar a tu acompañante también. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, muchachos. Felipe, No sé si mañana voy a venir. Depende creo de que vos. estabas invitado para mañana, Mariana también. Pedro, a vos, mi querido Pedro, este viernes tengo una sorpresa para vos. Viernes.
este viernes. Yo Con tengo eso, otra para vos. que te la voy a anunciar, Oh. pero con el corazón que se regocija. Cruce de sorpresas. Les quiero dar un ejercicio, y sobre todo a los lambareños, que es donde vivimos con Felipe, la misma ciudad donde vivimos. Y les voy a pedir este favor para que vean qué tan difícil puede ser la inclusión tomando una ciudad que no es Asunción. Ahí voy, que no es Asunción. Tómense el tiempo, háganlo un domingo para que no les lleve demasiado tiempo. Inicien en la avenida Perón y terminen en la avenida Fernando de la Mora. Les voy a pagar, si me pueden decir, cuántos metros de vereda accesible hay para cualquier ciudadano. No estoy hablando de personas usuarias de silla de ruedas, de personas que tengan que usar el bastón para poder circular. Para cualquier persona le estoy hablando. Para cualquiera. Si encuentran más de 25 metros de vereda accesible en buena condición, les prometo el salario de Felipe Borzón. Así de fácil. Así de sencillo. Recorran de ambos lados. 25. Nos vamos a encontrar mañana. Chao. Vamos, mi hija.